doctor Sergio Feriala. Bueno, muchas gracias. Convocamos a Gerardo Bosovich, médico de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, doctor. Que lo veo desde temprano ahí sentado, estoicamente. Mil disculpas la demora. Sí, por favor. Es el número 10 de 18. Tome asiento. 7 minutos de reloj. Muchas gracias. Vemos para el cronómetro. 7 minutos. 7 minutos. Sí, yo voy a respetar. Gracias. Buenas noches, honorables senadoras y senadores. Vengo ante ustedes en representación de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Argentina, ADECRA-CEDIM, para exponer ante ustedes nuestra petición que sea reconsiderada y dejada sin efecto las cláusulas que contemplan la provisión mandatoria para todos los efectores de salud de los medios para la provisión del aborto, y en los artículos contemplados y enumerados en esta diapositiva, y paso a fundamentar nuestra petición. En caso de quedar la letra como está redactada y sancionada por diputados, el aborto se convertiría en la única práctica electiva y ambulatoria de provisión obligatoria de medios para todos los efectores de salud en nuestro país. En la Argentina, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, 40% de los casos, seguida por el cáncer. Entre las dos acumulan el 65% atribuible de las muertes en nuestro país. Las mujeres también tienen como primera causa de muerte la enfermedad cardiovascular, con el agravante de que cuando enferman sus corazones tienen peor evolución que los hombres por una serie de consideraciones, y esto se refleja en el hecho, como publicado por la Sociedad Argentina de Cardiología, que las mujeres que se infartan, 1 de cada 4 muere al año. Sin embargo, ninguna ley obliga a ningún centro privado a tener servicios de cirugía de bypass ni de angioplastia coronaria, que son esenciales para el tratamiento de la primera causa de morbi-mortalidad de nuestro país. Muy lejos de estas cifras, como publicado por el Ministerio de Salud, se encuentra la muerte asociada a la práctica del aborto. En esta dimensión y proporción, desde el punto de vista demográfico y de salud pública, encontramos que resulta desproporcionado obligar a todos los centros privados a lo que no se obliga por otras entidades nosológicas de mayor peso relativo. Por otro lado, los directores que tendrían en su cabeza la obligación de provisión de medios no tienen potestad ni herramientas contractuales para obligar a los ginecólogos ni a ningún profesional a prestar, cuando se trate de profesionales independientes, estas prácticas médicas. El convenio entre la Asociación Médica de los Médicos de la Actividad Privada como entidad gremial representativa y ADECRA establece en sus considerandos que quedan excluidos de la obligación de la relación de dependencia los médicos que trabajen menos de 20 horas en una institución y aquellos que sean locatarios de servicios. En esta categoría se encuentran la mayoría de los médicos en los sanatorios, especialmente los ginecobstetras, quienes serían la mano de obra necesaria para la práctica del aborto. Por otro lado, tampoco puede el director de un establecimiento de salud asegurar, como está en el texto hasta ahora de la ley, la práctica en un segundo centro. El concepto de derivación se aplica al paciente hospitalizado, que bajo techo sanatorial u hospitalario sea transferido a otro centro y exista una cadena de la responsabilidad indemne en la provisión de guarda y provisión de cuidado, no así en una indicación ambulatoria. La paciente estaría en su libre albedrío de seguir o no la recomendación de un centro médico de concurrir a otro en procura del servicio, y tampoco tiene el director del centro de salud potestad alguna, ni está en su responsabilidad civil asegurar que un segundo centro cumpla con esta práctica. No está en sus alcances y no está dentro de sus atribuciones. Por otro lado,
Si lo que se persigue es brindar a las mujeres el acceso a una práctica segura y de calidad, como se ha enunciado, la atomización a toda la red de prestadores públicos y privados atentaría contra este principio. Uno de los padres de la aviación, los hermanos Wright, dijo que la habilidad viene con la constante repetición de acciones familiares. Y esto es especialmente cierto en la medicina, donde la práctica hace a la destreza. Según un reciente artículo científico publicado con una revisión de 741.000 cirugías ginecológicas, la práctica a manos de centros de pequeño volumen, de cirujanos de poco volumen, comparados con cirujanos de alto volumen, excluyendo la cirugía oncológica, puede conllevar entre 2 y 3 veces el riesgo relativo de complicaciones de todo tipo para la mujer. Si excluimos o incluimos todas las complicaciones y se ajusta también por factores de confusión, incluyendo las oncológicas, el exceso de riesgo es aproximadamente un 40% y en todos los casos con significación estadística. Esto ha llevado a expresar a la prestigiosa American Journal of Obstetrics and Gynecology en un trabajo editorial que todas las mujeres deberían tener derecho a un cirujano de volumen. En medicina, la práctica hace a la perfección. No solo en la práctica de una cirugía de relativamente baja complejidad, como es la dilatación y curetaje, sino en la capacidad de identificar, estratificar y tratar las complicaciones que, como dijo el colega que me presidió, pueden ser gravísimas y aún fatales en la práctica. Y también sería un error decir que esto se trataría de una práctica farmacológica inducida por prostaglandinas, dado que en un porcentaje muy alto la administración de prostaglandinas debe ser seguida por dilatación y curetaje, que es una práctica quirúrgica y como tal sujeta a complicaciones. ¿Qué tan a menudo? Depende de los niveles de cada país. Puede ser un 20% en la India y un 67% en los Estados Unidos. Alrededor de un 50% estimamos que podría ser en nuestro país. Por otro lado, sin ser el fundamento central de mi presentación, ADECRA acompaña y avala la postura de algunos de sus asociados en pedir que sea considerada la objeción de conciencia institucional. No voy a entrar en detalles, creo que va a ser objeto de otra presentación para no exceder mis 7 minutos. Si el temor fuera que solo con la obligación a toda la red de prestadores y efectores privados y públicos se podría asegurar el oportuno acceso a las mujeres, existen sobradas evidencias que el sector privado ha sabido responder a las necesidades de servicios de salud independientemente de la obligatoriedad. Aproximadamente el 46% de las camas hospitalarias en nuestro país están bajo gestión privada. Es un sector pujante, dinámico, que en forma creciente da empleo, más de 330.000 personas en la actualidad y creciendo. Y, como dije antes, ningún centro privado está obligado a dar servicios cardiovasculares. Sin embargo, la mayor parte de las cirugías de bypass y las angioplastias coronarias en nuestro país las hace el sector privado. Ningún sanatorio está obligado por ley a hacer partos. Sin embargo, existe suficiente oferta de servicios de calidad para que la población cubierta tenga la oportunidad de acceso al servicio. Y es un ejemplo elocuente de lo que hace el sector privado y su disposición el caso del trasplante. Los datos del INCUCAI indican, registrados desde 1998, que de los 10 programas más activos y de mayor volumen de trasplante de órganos sólidos en nuestro país, 8 son privados y nadie obliga por ley a los centros privados a hacer trasplantes de órganos. Existe entonces, desde nuestro punto de vista, la oportunidad de que si esto fuera sancionado con fuerza de ley como una cobertura bajo plan mandatorio de servicios de salud, al igual que ha ocurrido en las demás prestaciones médicas, el sector privado dé respuesta adecuada, aún dando lugar a las objeciones técnicas, a las limitaciones que puedan tener en condiciones operativas los centros y aún a la objeción de conciencia o al ideario colectivo de algunas instituciones. Valoramos mucho la oportunidad de poder expresarnos ante ustedes y les agradecemos. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones por contraerse al tiempo que le habíamos previsto. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.